Hola chicos, espero que estén muy bien. Les doy la bienvenida a mi canal Mestiza Lectora. Yo soy Saraí y como inicié una semana después con este especial de octubre, pues lo voy a terminar una semana después. Así que este es el último video del especial de este año y como ya lo pudieron ver en el título, hoy les traigo recomendaciones vampíricas. Porque sí, este año mi obsesión fueron los vampiros. La semana pasada ya les hablé de Drácula el origen y de ahí pude notar que tengo una extraña fascinación por estos entes y encontré las cosas perfectas para hablarles el día de hoy de estos libros, como por ejemplo mi playera, que sí necesito enseñárselas para que vean que dice The Return of Vampire y es un Michi vampiro y lo amo, me encanta. Y por último, mis aretitos que son sodas de sangre. Ahora sí, vamos a empezar con las recomendaciones vampíricas. Y dentro de estas recomendaciones les voy a hablar de todo tipo de libros, desde vampiros que sí que asustan hasta pues vampiros dentro del romance y diversas ramificaciones de los vampiros. Entonces, no crean que aquí solamente vamos a hablar de miedo, lo que sí es que solamente vamos a hablar de vampiros. Y en este video yo les voy a hablar de diferentes tipos de vampiros. No solamente les voy a hablar de vampiros dentro del ámbito del terror, sino que también pues de vampiros dentro del romance y bueno, diferentes ramificaciones de los vampiros. Y la primera recomendación que les traigo es Carry On, escrito por Rainbow Rowell, hablando de romance. Este libro nos cuenta la historia de Simon Snow. Este es un mundo de fantasía. Simon está estudiando en una escuela de hechicería y pues él es un mago. Sin embargo, su compañero de habitación es Baz, que justamente es un vampiro. Simon y Baz la verdad es que no se llevan muy bien y pues vamos a ir viendo cómo es que esto de que no se llevan bien simplemente es el pretexto para el inicio de un romance. Es un libro muy entretenido, hay 3 libros de esta historia. Yo solamente me he leído este primero, que de hecho lo voy a releer para poder leer los otros 2, pero en general el primer libro me gustó bastante. Siguiendo con el romance, les voy a hablar de un libro que honestamente no me gustó, pero ese libro es Mi Roomie es un vampiro, escrito por Jenna Levine, que nos cuenta la historia de Cassie, que es una artista, pero Cassie se siente un poco desilusionada porque todo en su vida no ha ido como ella lo esperaba, no le va muy bien económicamente, no encuentra trabajo y pues vive básicamente de arrimada con su mejor amigo y su pareja. Un día encuentra un anuncio en donde dicen que están rentando un departamento, pero la renta es muy barata. Entonces Cassie dice, bueno, mi desesperación puede muchísimo, yo me voy a ir. Y pues así es como termina llegando a casa de este vampiro que se llama Frederick. Frederick es un vampiro que tuvo un problema y estuvo mucho tiempo como en coma, digamos pues un tiempo inactivo. Entonces ahora que ya ha despertado después de mucho tiempo, quiere descubrir cuáles son las costumbres de nuestra época. Entonces decide que va a invitar a alguien a vivir a su casa, entonces busca un roomie o una roomie en este caso para que viva con él y digamos que le enseñe las costumbres del nuevo mundo. Sin embargo, pues aquí empieza a existir un tipo de romance. La verdad es que a mí no me gusta porque no me parecen interesantes ninguno de los dos, me parece un poco absurda la manera en la que se va generando el romance y bueno, pero no me gustó, pero es una recomendación. Continuando con romances que no me gustaron y que tienen vampiros, les presento Un pacto de almas malditas, escrito por Vanessa R. Miglior. Perdón por esa mala pronunciación, pero este libro nos cuenta la historia de Jonathan y de Elizabeth, si no me equivoco, que Jonathan pues es un humano. Dentro de esta historia vamos a encontrar que coexisten los vampiros, los hombres lobo, las brujas en España. Esta historia se desarrolla en Madrid. Y bueno, Jonathan es hijo de una bruja, si no me equivoco, como la líder de su clan, pero él no tiene ninguna habilidad. Él es un mortal, un humano común y corriente.
Sin embargo, él sí siente como cierto repele hacia los vampiros y así es como en algún punto de la historia termina conectando sin querer con Elizabeth. Hay ciertas circunstancias que los unen y a partir de aquí pues ambos van a ir desarrollando una especie de romance. Y este libro personalmente no me gustó porque si bien la autora como que se preocupó mucho por meter muchas criaturas, como que de inicio te lo avienta todo así revuelto y es complicado como que agarrarle el hilo de tantos personajes que te presenta. Posterior a eso, cuando vamos viendo que estos supuestamente se van enamorando, se va dando casi de la nada, no hay como un desarrollo en ninguno de los dos. Y en realidad no hay desarrollo en ninguno de los personajes para mi gusto, porque te mete cosas que se supone te deberían de impactar, pero como tú no has conectado con los personajes porque no ha habido un desarrollo, pues en realidad lo que les pase no te importa para nada. Definitivamente creo que esta es una de mis peores lecturas del año, pero si ustedes, o fue del año pasado, ya ni me acuerdo, creo que lo leí el año pasado, pero bueno, en general, si les gusta el romance paranormal, a lo mejor a ustedes sí les gusta, ya les digo, a mí la verdad es que no me gustó nada. Ya dejando de lado el romance, pero continuando con algo light, les presento Bonícula. Esta es una novela gráfica escrita por James Howe y Andrew Duncan, que en este libro nos encontramos con la historia de Bonícula, Harold y Chester. Harold es el perro y Chester pues es el gatito. Ellos viven con una familia, su vida es normal, se llevan bien y todo. Sin embargo, un día la familia sale al cine y cuando llegan se encuentran con que han traído un conejito. Este conejo lo encontraron en una función de Drácula en el cine, que este conejo pues sería Bonícula. Y justamente cuando Bonícula llega a la casa empiezan a aparecer frutas, o más bien verduras deshidratadas, jitomates blancos, zanahorias blancas. Y para todo esto vemos que Chester es un gato muy educado, le gusta mucho leer y sobre todo lee muchas historias de terror. Entonces él se empieza a obsesionar con la idea de que conejo o Bonícula pues es un vampiro. Es una historia infantil, a mí me gustó bastante. Sí tengo que decir que esperaba tal vez algo más, o sea, si bien infantil, más terrorífico por la portada del libro que yo vi en inglés. Sin embargo, pues no decepciona, me gustó mucho y creo que para que los niños empiecen a adentrar como a un mundo de terror light es muy bueno, ya sea en esta novela gráfica o también existe un libro, pues una novela normal. Aquí les dejo, que yo creo que después me voy a comprar, pero bueno, se los recomiendo bastante para los infantes de su casa. Y ahora vamos a hablar de los orígenes de los vampiros. Y el primer libro que se escribió en donde se hablaba de este mito del vampiro fue escrito en 1872 por Sheridan Le Fanu en este libro que se llama Carmila. Y aquí conocemos a Laura, que vive con su papá. Laura pues es una chica normal, lleva una vida normal con su papá. Sin embargo, un día llega a su vida Carmila, y es que Laura de niña había tenido un sueño muy extraño en donde se le apareció una mujer. Después de esto, ella presentó como signos de mordeduras y posteriormente llega Carmila. Cuando Carmila llega a sus vidas, llega de una manera pues casi accidentada, porque justamente Carmila tiene un accidente cercano a donde ellos viven y así es como su papá le termina pidiendo como, bueno, pues quédate aquí, no pasa nada, y se termina quedando un tiempo en esta casa con ellos. Sin embargo, conforme ella se queda, empiezan a pasar cosas raras y bueno, vamos a ir descubriendo cómo el vampiro en realidad es como una criatura muy apasionada. Esta yo creo que podría ser un tipo de historia LGBT, porque aquí vemos un interés desbordado de Camila hacia Laura. Entonces definitivamente es un libro que yo les recomiendo leer si les interesa. Esta edición, que es de Alma Clásicos, es de mis favoritas. Entonces pues bueno, aquí tienen una opción. Ahora, continuando con clásicos y orígenes, vamos a hablar de Drácula, escrito por Bram Stoker, que este libro se publicó por primera vez en 1897 y aquí Bram nos cuenta la historia de Jonathan Harker, que es un notario, creo, o vende raíces, algo así. Entonces está en pláticas con un conde, que es el conde Drácula,
Este conde está interesado en vender propiedades, pero dice como, oigan, pues no puedo salir, entonces alguien puede venir hasta mi morada para llenar la documentación y todo eso, y para esto pues mandan a Jonathan. Él llega a la morada de Drácula e inmediatamente cuando él llega empiezan a pasarle cosas raras, empieza como a perder el conocimiento en las noches, empieza a ver cosas raras, y todo esto desemboca en que del otro lado, donde se encuentra Mina, que es su prometida, pues empiezan a pasar cosas extrañas, y en algún punto pues estos se van a tener que unir junto a otros personajes para poder darle fin a Drácula, que es un ente muy poderoso y a quien definitivamente no se le ve manera en cómo podrían derrotarlo. Y como en mi video pasado les conté, creo que no puede faltar dentro de estas recomendaciones Drácula, el origen, escrito por Doug Stoker y J.D. Barker, que son descendientes directos de pues Bram Stoker, quien escribió Drácula, como les acabo de mencionar. En esta historia vamos a conocer cómo es que pues estos descendientes de Bram imaginan que se fue dando origen a la historia de Drácula a través de algunos diarios que tienen de Bram Stoker y de los hermanos de Bram. Aquí vemos cómo es que pues Bram era un niño con muchas enfermedades, un niño muy enfermizo, y cómo en algún momento aparece en sus vidas una nana, que es la nana Ellen, y a partir de que ella cura a Bram, pues la vida de estos tres cambia, y tanto Bram como sus hermanos tienen básicamente toda su vida enlazada a la de Nana Ellen, y todo esto les va a acarrear bastantes problemas a lo largo de toda su existencia. Es un libro muy muy interesante. Si quieren saber un poco más, les recomiendo que vayan a ver mi video de la semana pasada. Continuamos con El misterio de Salem Slot, escrito por Stephen King. Y no puede faltar Stephen King en un top de terror, pero aquí vamos a hablar de Ben Mars, quien en su niñez vivía en Salem Slot, Jerusalem Slot. Y cuando él era un niño, hacían como retos de valentía en donde iban a una casa donde una pareja había fallecido. Entonces él entra a esta casa y ve un cuerpo colgado. Entonces a partir de aquí él empieza a tener ciertos traumas, y cuando él ya es adulto pues es escritor, pero empieza a pasar como por una racha de pues no nada de productividad, y decide regresar a Salem Slot para ver si aquí encuentra otra vez inspiración en algo. Para esto, cuando él llega, se encuentra con que llegan otros dos personajes misteriosos al pueblo y empiezan a pasar cosas raras, los niños empiezan a desaparecer, y básicamente este pueblo poco a poco se va convirtiendo en un pueblo fantasma. Es un libro muy muy bueno, me gustó bastante, se lo recomiendo, y de hecho este libro tiene una adaptación que se encuentra en HBO que la verdad es bastante buena, medianamente fiel al libro. Entonces pues si no quieren leer el libro, les recomiendo mucho que vayan a ver la película. Ya casi vamos a terminar estas recomendaciones, y el siguiente libro del que les voy a hablar es Guía del Club de Lectura para Matar Vampiros, escrito por Grady Hendrix. Aquí vamos a conocer a Patricia, que tiene una vida pues muy normal, muy común, pues lo de una mujer básicamente aburrida con su vida, una ama de casa sureña de los 80s, me parece. Y aquí pues dentro de este aburrimiento, ella lo único que encuentra como de paz en su día a día es su club de lecturas. En este club se dedican a leer libros de crímenes reales, les gustan mucho los crímenes reales. Sin embargo, las cosas empiezan a cambiar cuando se muda un desconocido a su vecindario. Cuando este desconocido se muda, empiezan a pasar cosas muy raras, empiezan a desaparecer niños de localidades cercanas, y todo esto las hace pensar que posiblemente este nuevo vecino está escondiendo algo malo. Este libro definitivamente es uno de los mejores que yo he leído sobre vampiros. Este libro me hizo enamorarme de la pluma de Grady Hendrix, y de verdad si no lo han leído denle una oportunidad. Yo les prometo que si quieren sentir miedo, este libro les va a hacer sentir miedo. Bueno, no se los puedo prometer porque es subjetivo la manera en la que todos sentimos miedo, pero personalmente había partes que sí me hacían pues asustarme, y desde aquí empezó esa idea en mi cabeza de que si un día me topase con un vampiro no habría manera en la que yo me pudiera salvar de él. Y ya para terminar les voy a recomendar una saga que pues trata obviamente de vampiros, y esta saga es Mundo Umbrío, escrito por Jaime Alfonso Sandoval. Aquí nos encontramos con una tetralogía en donde nuestra protagonista es Lina. Lina lleva una vida normal con sus papás,
cotidiano todo. Sin embargo, de repente llegan unos entes a decirle a su papá que él tiene una deuda pendiente y los empiezan a acorralar. Aquí Nina tiene un accidente junto con sus papás y tras algunas pérdidas, Lina termina descubriendo que su papá es un Nosferatu, un vampiro. Dentro de este mundo no les gusta que les digan vampiros, para ellos es una ofensa, para ellos pues simplemente son umbríos y ya. Esta tetralogía nos desarrolla la idea de que así como dentro de la evolución humana existen diferentes ramificaciones. Una de estas ramificaciones pues desembocó en los umbríos. Ellos viven dentro del mundo, pero subterráneo, tienen una civilización y nosotros junto con Lina vamos a descubrir cómo es que vive esta civilización, cómo es que hay algunas profecías que existen por ahí y cómo estas profecías parece que están a nada de cumplirse y que van a poner en riesgo todo este mundo. La verdad es que es una tetralogía de la que yo me enamoré. Está por salir un nuevo libro, no directamente de los personajes principales, sino más bien como una historia que se desarrolla dentro de Mundo Umbrío. Estoy muy emocionada por leerlo, pero si no han leído de verdad esta saga, se les recomiendo muchísimo. Ahora sí, ya para terminar, solamente me encantaría que me pudieran ustedes recomendar libros de vampiros, libros que ustedes digan, a mí me gustó mucho este, te lo súper recomiendo. Y antes de eso, o para que ustedes sepan lo que yo ya tengo en mi radar de los vampiros y lo tomen en cuenta para sus recomendaciones, les voy a hablar de los libros que ya tengo, pero que todavía no he tenido la oportunidad de leer. El primero es Los vampiros regresan en primavera, escrito por Juan Carlos Quesadas. Y este libro nos habla sobre que hace muchos años los vampiros y los humanos estuvieron como en guerra, una guerra que ganaron los humanos y los vampiros fueron desplazados. Sin embargo, según después de tantos años y bastante preparación, los vampiros están listos para regresar a pedir una revancha. Es un libro como juvenil, infantil, bastante corto, pero que me emociona mucho leer. Y con el miedo de que no me han gustado los romances vampíricos, una de mis lecturas pendientes es Novia, escrito por Ali Hazelwood, en donde pues solamente sé que justamente se trata de un romance entre una mujer vampira y un hombre lobo. La edición me gustó mucho, es una edición especial entonces pues bueno, un Enemies to Lovers, algo así, un romance prohibido, ya lo veremos. Espero que este sí me guste, que sea el primer romance paranormal vampírico que sí me gusta. Continuamos con Nosferatu de Joe Hill y les voy a leer como tal la sinopsis. Victoria McQueen tiene un don para encontrar cosas perdidas, objetos, respuestas y entradas a lugares secretos. Charlie Manx tiene el don de saber persuadir a los niños. Le basta con la promesa de llevarlos en su Rolls Royce con la matrícula Nosferatu a Christmas Land, el aterrador paraíso de la diversión. Pero un día Vic sale en busca de problemas y encuentra a Manx. La verdad es que Joe Hill no me ha decepcionado hasta el momento. Me han gustado bastante sus historias y este libro me costó encontrarlo, entonces tengo mucha fe en que me guste bastante. Y ya para terminar, les presento Sueño del Fabre, escrito por George R. Martin, y también les voy a leer la sinopsis. Abner Marsh, un capitán de barco en quiebra, y el misterioso caballero Joshua York. La sociedad que forman, financiada por York, resulta en la construcción del majestuoso Sueño del Fabre. A cambio de esta oportunidad, York le pide a Marsh absoluta discreción con respecto a su vida privada, pero el capitán no tiene ni idea de lo que se avecina a bordo de esta nave condenada ni de los peligros que acechan a su tripulación. Además de estos libros, también tengo en mente Entrevista con el vampiro, pero no he comprado el libro. Entonces, por favor, si ustedes han leído libros sobre vampiros que les hayan gustado y que no hayan escuchado dentro de este video, por favor, déjenmelo en los comentarios. Créanme que yo estoy dispuesta a leer libros infantiles, de romance, cualquier cosa que tenga que ver con vampiros. Y bueno chicos, ahora sí, eso ya sería todo por este video. Con este mismo damos por terminado mi especial de Booktubre, que es el especial de terror. Decidí cerrarlo con vampiros, como les dije, es una criatura que de momento me tiene fascinada y también decidí que voy a estar tomando una criatura por año. Este año le tocó a los vampiros, que son como las que más me tienen fascinada.
Y ahora sí, yo los veo la siguiente semana con un nuevo video. Cuídense mucho, chicos. Bye. In this town we call home, everyone hail to the pumpkin song. La 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 Halloween.